Y bueno, vamos a entrar entonces en ver un poco algunos detalles, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre un pie plano normal o patológico, por ejemplo? ¿Qué cosas podemos indicarle a los padres? Vale, pues vamos a decir que el pie plano fisiológico, o sea, todos los niños nacen con un pie plano. O sea, ¿qué es un pie plano? Pues que nuestro arco plantar, que estamos acostumbrados a tener, está totalmente pegado a nuestro suelo, ¿vale? Incluso desde el talón hay una desviación hacia la parte interna, ¿vale? Eso sería un pie plano. A veces los imaginamos muy exagerado, pero no hace falta que sea muy exagerada esa desviación. Pero bueno, normalmente los peques tienen ese pie y con la marcha, con la carga y demás, con la estimulación de ese pie, se va a ir corrigiendo, pero bueno, se da un margen hasta los 4 años, 6, vamos a ir dando un margen de que eso entra dentro de la normalidad, ¿vale? Claro, por eso digo que en un pie plano, por ejemplo, funciona muy bien todos los estímulos que han tenido los peques en ese pie desde que han nacido. Es decir, todo lo que han gateado, se han arrastrado, han tocado, ¿vale? Toda esa estimulación de la planta del pie depende mucho cómo luego esa musculatura se va a ir formando. Si no han tocado el suelo en ningún momento hasta el año, pues va a tardar más, obviamente. Si va a estar todo el rato en la hamaca o, ¿sabes? Bueno, pues todo tiene que ver, la verdad. Y luego, ¿cuándo sería un pie plano patológico? Que veamos que durante esos 4 años, 5, no se corrija nada, no haya nada de corrección del arco, eso no se empieza a formar, de hecho, se empieza a aumentar muchas veces y empieza a dar problemas tanto en las rodillas como en las caderas también. Al final estamos todos conectados y si yo meto el pie hacia adentro, empiezo a caminar, mis piernas también, puede que el pie también gire, ¿vale? Entonces, bueno, habría que valorar ese pie plano y habría que ver sobre todo si es flexible, si no es flexible, ¿vale? Entonces, bueno, si lo mismo de antes, si entorpece mucho en la marcha, si lo vemos muy que a los 4 años no empieza a corregir un pelín, todo esto yo sí que recomendaría que fueran a preguntar o a algún profesional para saber si el pie es flexible o no y si está instaurado. Y luego también es muy importante aquí en el pie plano los antecedentes familiares. Si hay algún familiar, pues nos podemos plantear que es posible que tenga un pie plano. Y luego el propio... ayuda un poco para el pronóstico, ¿no? Y por eso claro, muchas veces la etapa que se dice interesante para las primeras revisiones, siempre y cuando no se haya encontrado nada antes que nos indique un signo de alarma, es eso, a partir de los 4 años, pues interesante, pues hacer unas revisiones para que veamos, ¿no? Si se está formando ese arco, si no, cómo es la marcha, para ver si podemos de alguna manera actuar, ¿no? O simplemente decir, bueno, que es una claro, así simplemente vemos que es flexible y lo que va a pasar es que pues podemos mandar algún ejercicio para intentar modificar ese arco, juegos o recomendaciones, pero y tener, o sea, simplemente es importante a veces también ir, si nos preocupa, para que tenga un seguimiento, porque a veces llegamos tarde a una cosa que a lo mejor se podría haber corregido, simplemente o sea, que no pasa nada por ir y preguntar, lo que pasa es que no tenemos que preocuparnos, pero a veces solo el hecho de ir nos quita preocupación también. Sí, además lo que dice, la importancia de si es flexible o no, es decir, si ese pie plano va a ser reductible o no, en fin, que tenemos unos rangos y a veces pues vamos tarde simplemente porque no se ha revisado antes, ¿no? Claro. Entonces, interesante verlo. Y otro tipo también interesante que a lo mejor pues, puede preocupar a los padres, que es más llamativo a nivel visual, el pie zambo. Sí, pues es verdad que es bastante, bueno, no mucho, pero es común, quiero decir, es de las patologías más frecuentes que hay también es el pie zambo, ¿vale? Como 1 de cada 1000 niños, de 1000 nacimientos, tienen pie zambo, ¿vale? Entonces, ¿qué es el pie zambo? Porque nos suena así un poco raro, pero es como, como un grupo genérico de deformidades en el pie, ¿vale? Que se da desde el nacimiento. Y normalmente es por la posición intrauterina que tiene el peque, algún antecedente genético, ¿vale? O un patrón importante hereditario, ¿vale? Eso también podría ser una causa. Pero bueno, simplemente son
unas deformidades que pasan en el pie, que para que lo entendamos así más fácil, es que los pies del peque, aunque puede ser también unilateral, pero bueno, lo que pasa es que tienen el pie muy hacia adentro, muy supinado hacia afuera, ¿vale? Incluso a veces tienen una luxación que se llama de la articulación calcáneo-cubidea. Bueno, es una luxación de una de las articulaciones del pie, ¿vale? Entonces, nacen con los pies como así. Bueno, visiblemente es llamativo. O sea que... es visiblemente súper llamativo, porque se ve en cuanto salen del canal del parto, se ve el piezambo. O sea, además es como, ¿qué le ha pasado a mi hijo? Entonces, bueno, salvo que esté provocado por alguna, por ejemplo, ortogriposis o algo que habría que valorar ese piezambo, normalmente se empieza el tratamiento desde el día 0. Es importante que se empiece a tratar. Si nuestro hijo nace con el piezambo, en los 8 primeros días de vida haya un inicio de tratamiento, ¿vale? Hay como varios métodos que se han utilizado para el piezambo, pero el más famoso es como el Ponseti, que se llama, que lo que hace es combinar manipulaciones suaves con unos yesos durante los 2-3 primeros meses de vida, ¿vale? Se suele corregir, en la mayoría de los casos, se corrige con estos yesos y con estas movilizaciones, pero es importante que cuando haya existido un piezambo en el peque, durante el primer año de vida hasta que empiezan a cargar y empiezan a caminar, los padres sigan haciendo ejercicios para activar la musculatura, sigan haciendo movilizaciones, mucha estimulación del pie, porque cuando han pasado esos 2-3 primeros meses con esos yesos, que son muchas horas al día, y están los pies siempre, o sea, quietos, necesitamos que ese pie se estimule mucho. Entonces, después, el fisio o la persona que os haga el método y os trate, el traumatólogo, os va a recomendar muchísimo estimulación del pie. Y luego, pues, tener, sobre todo, en los 3 primeros años de vida, que es como cruciales en la marcha, que llevamos hablando todo el rato, van a necesitar mucho seguimiento, claro, para que no haya recidivas. Por supuesto, seguimiento podológico para que el peque pues, que utilice un buen calzado, para que como en los periodos de crecimiento más rápido, de crecimiento ortopédico rápido, que hay como varios periodos, pues que en esos periodos haya vigilancia para que no vuelva a torcerse la cosa, que digo yo. Claro, que todo lo que se ha avanzado que no vaya después para atrás, ¿no? Que es hacer un buen seguimiento. ¿Y qué ejercicios recomendarías a los padres así a nivel general, ¿no? A lo mejor sin que haya alguna patología de base en este caso o no hay nada así concreto llamativo. ¿Qué ejercicios le mandarías para niños de 0 a 3 años? ¿Alguna cosa, algún juego, alguna cosa? Pues mira, podría ponerme súper técnica, pero creo que lo más importante en un niño es que tengan movimiento libre. O sea, que sean libres y que hagan lo que les dé la gana, que es lo que yo les digo siempre a los padres, ¿vale? Entonces, que ese pie o esas piernas, incluso me atrevería a decir, sobre todo en el primer año de vida, que los niños se muevan libres. Es decir, que no les pongamos, o sea, si pueden ir descalzos, maravilloso, porque no sabéis lo importante que es solo el hecho de que cuando juegan boca abajo, esos pies descalzos agarran, trabajan, ¿vale? Esa estimulación del pie es importantísima. Igual que vemos como muy lógico que las manos estén libres, no les pondríamos a los niños todo el rato manoplas, pues con los pies nos pasa igual. Y aquí solo quiero destacar una cosa que me pasa y tengo que explicar siempre. Los niños no se ponen malos por ir descalzos. O sea, los virus no entran por los pies. Es incómodo porque andar por un suelo frío es incómodo. Entonces vamos a intentar que ese pie esté lo más natural posible, es decir, con un calcetín, de estos que tienen como pegatinas para que se pegue al suelo, un zapato flexible, pero que si van descalzos, mejor. Entonces, para mí, lo que más les recomiendo es que jueguen mucho y que experimenten y que sobre todo aprovechen el verano para pisar un montón de texturas, que jueguen a juegos de texturas con los pies, que a veces no tenemos tan estimulados los pies, claro. Pero... Y además por la cantidad de receptores que tenemos en los pies, y sí que es verdad que en un suelo que es más frío, los niños pues no tienen la termorregulación que tenemos los adultos y pueden pues sí notar más frío, pero sí que es lo que dicen, ¿no? Que
que no vamos a coger los virus por los pies, pero podemos buscar un contexto que sea agradable para ellos, poner incluso alfombra, es decir, sitios que sean agradables para ellos, intentar que jueguen de manera libre, movimiento libre, en el cual pues hay un acompañamiento, pero no tengamos que estar nosotros avanzando etapas, ¿no? Que a veces es un poco el error por querer que los niños vayan más rápido de lo que deben ir, ¿no? Es decir, que claro, nos da como prisa que hagan más cosas y luego les van a hacer igual y cuando ellos estén preparados. Ahí está la clave, cuando estén preparados. Claro. ¿Y qué desaconsejas en esta etapa? De 0 a 3 años, ¿qué le dirías a los padres que no hicieran? Pues todo lo que no tiene que ver con el movimiento libre. Es decir, o sea, todo lo que nosotros les estemos obligando a ellos, pues por ejemplo, el hecho de solo de sentarlos antes de tiempo, porque ahora se han inventado sillas que a los 3 meses ya los sientan y no, para mí no tiene ningún sentido sentarlo para que, no sé, o sea, un montón de... luego los tacatás, que no es lo mismo que los andadores, que aquí voy a hacer un inciso porque el tacatá es la estructura que metes dentro al peque, ¿vale? Entonces, para mí es una tontería, quiero decir, no sé qué necesidad tenemos de que el niño camine antes. O sea, porque siempre les digo, luego te vas a cansar de correr detrás. O sea, ¿para qué quieres correr detrás antes? O sea, déjalo que juegue, que se arrastre. Y además, los tacatás me gustaría destacar que son de las primeras causas de accidente doméstico que hay, sobre todo cuando hay escaleras. Y luego no está muy estudiado, pero bueno, también puede haber una afección en las caderas porque el niño está cargando antes de lo debido y luego tenemos problemas en la marcha y no sabemos por qué ha sido, pero puede que todo su desarrollo del primer año de vida, si ha estado en un tacatá mucho tiempo, puede haber esa causa, o sea, puede ser lógica. Y, bueno, de hecho, en varios países están prohibida la venta de estos tacatás. En España no, pero quiero decir que no, o sea, que no somos nosotros que estamos locos. Que yo estoy cansada siempre les digo, si os lo regalan, quemarlo. O sea, no sirve de nada. Y luego, la diferencia con los andadores, el andador, todo le llamamos al que va por delante, que son como estructuras de madera normalmente o de plástico que tienen juegos por delante. Eso, si lo tenemos en casa, perfecto. Desde mi punto de vista, no hace falta. O sea, si el niño quiere desplazarse, se va a inventar cualquier cosa, o sea, una banqueta, una silla, lo que sea para desplazarse hacia adelante. Pero si lo queremos tener, pues porque nos lo han regalado, pues fenomenal, pero no es una cosa que yo recomendase para comprar. O sea, pero bueno, que no es malo, ¿no? O sea, no es lo mismo que el tacatá. ¿Vale? Porque lo único que es interesante remarcarla. Vale, ¿y alguna anécdota así que te haya pasado sobre este tema en tus años de profesión que quieras comentarnos? ¿Así alguna anécdota curiosa o simpática? Pues, bueno, en realidad, o sea, como yo os he comentado, trabajo también con niños con discapacidad intelectual y motora, ¿vale? Entonces, en la cual ya hay de base patologías, o sea, alguna patología en la marcha, ¿vale? Entonces, he trabajado alguna vez, porque cada vez lo estamos haciendo menos, con niños con autismo que van de puntillas, ¿vale? La marcha en puntillas también no lo hemos comentado, pero también es algo muy frecuente en consulta, ¿vale? Entonces, en niños con autismo normalmente se está viendo que es por un problema de estimulación, ¿vale? Entonces, me pasó una vez que probando con un niño ya desesperados, no sabíamos cómo ayudarle, se me ocurrió ponerle celo en el empeine, o sea, el celo, la parte que pegaba por fuera. Entonces, como da muchísima sensación, cada vez que el niño pegaba el pie en el suelo, se le pegaba al suelo y entonces andaba con una marcha perfecta. Ponía los talones y tal. Entonces, esto no está aprobado, ni yo voy a recomendar este tratamiento, pero nos hizo gracia que solo el hecho de la estimulación del celo le provocaba una marcha ideal. O sea, le quitabas el celo y volvía a unas puntillas perfectas, pero con él andaba y entonces siempre cuento lo del celo porque
luego muchos compañeros me han copiado y me han dicho, es una maravilla para trabajar en no sé qué momento, o sea, súper... Mira, a ver si a lo mejor lo tienes que patentar. Claro, siempre he dicho, digo, voy a patentar yo el celo. El celo. Pero nada, luego, o sea, no ha habido ningún estudio para, o sea, para trabajar en sala súper bien, o sea, me parecía igual, pero no mejoró porque al final es, o sea, además en puntillas en autismo tiene que ver con tantos factores. Sí, pero que al final con esto yo destacaría, ¿no?, la importancia de la creatividad que los profesionales tenemos que utilizar a la hora de trabajar. Por eso no podemos decir que dos casos son iguales. Y aquí, aunque demos pautas generales, pero qué importante es el poder personalizar los tratamientos para llegar a estas cosas, ¿no? A estos tratamientos a veces tan específicos que a veces ya no sabéis qué hacer y dices, pues mira, con él me ha funcionado tal cosa o con esta persona me ha funcionado tal otra, ¿no? Claro. Entonces, pues, yo destacaría eso, ¿no? Además, cuando trabajamos con niños es súper destacable la imaginación que tenemos que echarle a todo, porque a lo mejor lo que tú dices, un juego que dices, pues esto me ha funcionado súper bien, de repente lo pruebas en otro niño y dices, vale, o sea, no le interesa nada. Esto no va, ¿no? Claro. Y alguna cosa de lo que hemos estado hablando, que bueno, yo creo que ha quedado bastante resumido, muy concreto, ¿no? Pero algo que creas que no hemos comentado y que quieras destacar de la charla a modo así de conclusión. Yo creo que como conclusión, sí, lo has comentado en algún momento, que me parece súper importante, es que en las familias, y sobre todo los padres, son padres, ¿vale? Y yo no soy madre, o sea, voy a ser madre dentro de nada y me lo voy a meter yo también en la cabeza. Somos padres antes que nada, ¿vale? Entonces no podemos estar pendientes de lo que hace o no hace o deja de hacer 24 horas. Quiero decir, o sea, nosotros, los padres son los que más tiempo pasan con los peques y son los que más detectan que hay algún problema y está súper bien que acudan a un profesional para preguntar, pero a veces creo que nos agobiamos de más porque estamos como muy pendientes, no sabría explicarlo. Y luego que tenemos mucha información en internet. A veces es bueno y a veces es malo, ¿vale? Entonces, en cuanto buscamos algo ya no le pasa de todo a nuestro hijo. Entonces, acudir a un profesional cuando estemos preocupados, preguntemos, nos quitemos todas las dudas posibles, pero que disfrutemos del desarrollo. O sea, pues como hemos comentado, que metan un y si ellos saben, y con este tipo de charlas que me parecen súper buenas para esto, si ellos saben las señales de alarma, que disfruten, si mete un poco los pies hacia adentro, saber que es normal, o sea, un poco como yo recomiendo el relax. Que es inevitable porque les va a pasar, a los niños les pasan 1000 cosas y se ponen malos y no sé qué, pero bueno, sobre todo a nivel del desarrollo, pues simplemente dejarlos, ir viendo, ir valorando, pero no obsesionarse con algún problema en concreto, salvo que nos hayan dicho que sí, que es un problema y entonces requiramos ayuda, vamos. Eso es. Sí, sí, es muy importante porque al final es verdad que se vive más en la angustia que en el disfrute. Entonces pierde sentido, ¿no? Todo esto. Al final buscamos la calidad de vida, pero basándonos en precisamente en vivir de manera relajada, no, claro, no bajo el estrés, ¿no? Claro. Y bueno, y para terminar, coméntanos dónde te pueden encontrar a nivel de redes sociales o web, o dónde te pueden consultar. Pues yo me manejo todo por Instagram. Mi Instagram es @fisiopeques, ¿vale? Es fácil, ¿eh? Es fácil. Sí, súper fácil. Voy subiendo ahí alguna cosa. Últimamente lo tengo un poco parado, pero bueno, casi todos los peques me contactan por ahí. Y eso, y voy a domicilio tanto para Respi como para esos problemas en la marcha o de desarrollo. Y ahí en Madrid es donde está el local. Y en Madrid. Pues ha sido un auténtico placer, porque además cuando fluye tan fácil, ¿no?, la charla y además se da tanto contenido de calidad, es un placer, porque es un tiempo realmente que se invierte aquí de calidad, ¿no? Y está basado en vuestra experiencia, en vuestro conocimiento, que eso requiere años, ¿no? Que no es decir que eso lees un libro y ya está, ¿no? Entonces, pues yo te agradezco que hayas estado aquí y bueno, que la verdad me ha encantado cómo se ha ido desarrollando la charla y yo creo que puede dar muchas pautas a los padres, que eso es lo más interesante
con lo que pretendo, ¿no? Con el canal. Así que un verdadero placer, Patricia. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. De verdad que me ha parecido, o sea, un placer poder contar esto. O sea, yo es verdad que tengo mucha información en la cabeza y la intento ordenar, pero bueno, la verdad que si de esta charla sale que aclarar cualquier duda de algún padre, porque yo entiendo que es mucha información, pero que se hayan quedado con alguna cosa, que les quiten dudas, y les dé tranquilidad, yo me quedo súper contenta con eso. Así es. Pues muchas gracias, terminamos aquí la charla de hoy y bueno, pues ya sabéis dónde podéis contactar con ella, en Instagram principalmente, donde está más activa, así que de todas maneras lo dejaré en el texto para que sepáis dónde podéis preguntarle y demás. Así que bueno, pues hasta aquí la charla de hoy. Muchas gracias.